rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. D-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de D-Blue 88.9 FM, buenos días, amigos de todas las redes sociales. Buenos días, bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario de Un Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Yo soy su anfitrión en este emocionante viaje hacia el mundo de la agricultura. Aquí encontrarán información de vanguardia, investigación de calidad, tecnología de punta. Además, encontrarán información y la oportunidad de aprender junto a nosotros y nosotros junto a nuestro invitado. Recuerda que este no solamente es mi rancho, sino también es tu rancho, porque tú eliges escucharnos cada semana. Y gracias por seguirnos todo este tiempo. Les comentamos que por primera vez un programa agrícola es considerado en los premios ITV. Pues, como lo escucha, programa agrícola Mi Rancho está siendo considerado a los premios ITV en la categoría de entretenimiento. Pues lastimosamente no hay una categoría de programas agrícolas porque no hay los suficientes en el país. No sé cuántos habrán, pero han escogido el primer programa agrícola en el país que lo han escogido para un premio Mi Rancho, para un premio en ITV, es justamente Mi Rancho. Así que los invito a votar por mi programa. Entren a www.premiositv.com. Allí entran, ingresan, buscan la categoría de entretenimiento y votan por Mi Rancho. Sería la primera vez que un programa agrícola pues llegue a la oportunidad de ganar. Claro que estamos compitiendo con algunos monstruos como En Corto, como algunos programas En Contacto de Coavisa y otros programas más que son muy conocidos, que tienen mucho tiempo de trayectoria, pero bueno, solamente el hecho que nos hayan considerado ya es bastante para nosotros. Así que los invito a votar, me envíen su voto y pues síganos apoyando. Muchas gracias por eso. Por supuesto, puedes ponerte en contacto con nosotros al teléfono 099-339-4346, al correo j.pasvino@programamirrancho.com. En redes sociales estamos como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Spotify, e incluso en YouTube como Programa Agrícola Mi Rancho. Y además puedes desde ahora disfrutar todos mis programas en nuestra página web www.programamirrancho.com. Recuerda, es importante mención de Agribusiness Ecuador. Descubre la combinación perfecta para potenciar tus cultivos con Rootip Star y Newper 75, acelerar el crecimiento de las raíces y activa la vida microbiana de tu suelo. Rootip Star es un potente activador con monosacáridos, polisacáridos, materia orgánica y metabolitos que estimulan la microbiota del suelo. Newper 75 con fósforo al 70%, en forma soluble, asegura una asimilación inmediata, impulsando un sistema radicular fuerte y saludable. Recuerda, Rootip Start y Newper 75, la dupla ideal para raíces fuertes y un suelo vivo. Mejora tus cultivos hoy mismo. Un producto de Agribusiness Ecuador. Contáctanos al número 098-357-1889, 098-357-1889 o al teléfono
464-8300, 023-464-830, mejor dicho así. Un saludo a don Carlos Quirós, su gerente propietario allá pues desde la ciudad de Quito. Muchísimas gracias por confiar en mi rancho. La verdad que nos conocimos muy poco y tenía referencias de mi rancho y dijo, pues, ¿sabe qué? Voy a entrar al mercado de la costa, quiero abrir mercado y qué mejor que con usted. Así que, Carlitos, muchísimas gracias por abrirnos la puerta, muchísimas gracias por confiar en nosotros y créame que aquí se va a escuchar muchos sus productos y se le va a abrir las puertas muy pronto, muy pronto. Así que muchas gracias por la confianza. También recuerda esta importante mención de Chemi Ecuador. Problemas con la pudrición de corona y la cigatoca negra. Chemi Ecuador tiene la solución BC1000, el fungicida bactericida orgánico que necesita. Solicita BC1000 en distribuidores autorizados o directamente en Chemi Ecuador. Tu cosecha estará imparable, protege, crece y exporta con confianza. Revisa nuestras promociones en nuestras redes sociales. Agrotech BAM, la identificación temprana de Moca y Fusarium, es crucial para controlar estas enfermedades en el cultivo de banano. Sin un equipo de expertos que pueda reconocerlos, incluso el mejor producto no tendrá ningún efecto. En Agrotecman nos aseguramos de que nuestro equipo tenga experiencia necesaria para garantizar el éxito en la condición de estas enfermedades en tu cultivo. Contáctanos al número 099-435-3245, 099-435-3245. Actualmente gestionamos con éxito cerca de 10.000 hectáreas infectadas. No pierdas más tiempo. Un saludo a Julio Bravo, su gerente propietario también, que esta semana estuvieron, si mal no recuerdo, por Panamá. Estuvieron haciendo, todos los años hacen una integración. El año pasado estuvieron en Medellín, ahora estuvieron en Panamá, llevaron a todo su equipo y pues allá a recargarse de energías y a venir con más ganas de vender. Envidia sana, felicitaciones a ustedes que se dan esos gustitos y eso habla muy bien pues de un líder que piensa no solamente en él y su familia, sino en su familia técnica, en su familia de trabajo y también les dé sus gustitos. Así que un saludo también a Julio Bravo. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi rancho llega a usted gracias al gentil auspicio de Vino Mi Rancho, Reyes Castro Drones, lo mejor de los repuestos agrícolas para drones, Agrotecman, el mejor equipo para el control de moco y erguinia, Chemie del Ecuador, con su producto estrella BS1000 y Creator, Somex de Colombia, con sus excelentes sales para el sector ganadero y me imagino que hoy, que es sábado, estarán en la feria de IRAE. Recuerden que hoy, 5 de octubre, en la feria, el remate, el gran remate de campeones organizado por IRAE. Esto es aquí en el kilómetro 20 en la vía La Costa. Déjeme comprobar nada más el kilómetro porque no me acuerdo, pero es aquí en la vía La Costa, kilómetro Hacienda Aldeana, kilómetro 22 en la vía La Costa. Inicio de remate a las 2 de la tarde, inicia el día de campo de las 9 de la mañana, sábado 5 de octubre, remate histórico de campeones. Lo organiza IRAE, Ecosam y Subastar, así que no se lo pierda. Ahí vamos a estar también dándonos una vuelta, así que los invito a saludarnos allí también. Y bueno, y también llegamos gracias a los pisos de Agribusiness Ecuador con su producto estrella Ruti Pestar y Newper 75. Recuerden esos productos que son importantes y que nos hacen llegar gracias a ellos el día de hoy a donde ustedes. Hoy en mi rancho amigos estamos con el ingeniero Alfonso Rollero, él es consultor internacional en gestión de crisis para empresas y gobierno. ¿De qué vamos a hablar con Alfonso Rollero? Pues un gran amigo. Vamos a hablar de 12 pasos que él tiene identificados para superar una crisis, ya sea una crisis energética, una crisis de falta de lluvia, sequía, una crisis bananera, una crisis de maíz, una crisis de lo que sea. Hay 12 pasos que se pueden encajar muy bien para superar cualquier tipo de crisis. Así que vamos a escuchar a Alfonso Rollero, pues un excelente amigo, una excelente persona y la verdad que sabe muchísimo del tema. Por cortesía de BC1000 de Chemi Ecuador, tenemos la entrevista de esta semana y como les mencioné hace un momento, está con nosotros el ingeniero Alfonso Rollero, él es consultor en gestión de crisis para empresas y gobierno. Alfonso, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Jorge. Gracias por invitarme a tu programa. Hemos tenido pendiente o postergada nuestra visita y te agradezco pues la oportunidad. Sé que vamos a hablar de agricultura sin duda, que es no solo una de mis temáticas favoritas, sino que es siempre lo que trato de aupar porque sé que ahí está la ficha ganadora. Así es. Bueno, y para los que no lo conocen, Alfonso Rollero es ingeniero agrónomo graduado en la ERT,
y pues bueno, es un consultor ya de algunos gobiernos, de algunos ministerios, y nos va a contar un poquito, para los que no lo conocen, cuéntenos quién es Alfonso Rollero y cómo llega al tema de gestión de crisis. Bueno, primero emelexista de corazón, de entrada, el primer rollero emelexista, siempre es importante aclarar. Soy ingeniero agrónomo. El segundo rollero es mi hijo, emelexista, ¿no? Soy ingeniero agrónomo, graduado en la ERTE en Costa Rica. eh, Trabajé en el sector agropecuario, y luego pues con el tiempo fui encontrando en la comunicación política mi espacio, y luego pues inclusive fui un poco más allá y encontré en el manejo de crisis el espacio donde profesionalmente me desarrollo hace algunos años atrás. Ya este es mi onceavo o onceavo año ya en mi profesión de manejo de crisis, y el cual pues me ha permitido trabajar con algunas empresas o con varias empresas en distintos sectores, y también pues he trabajado anteriormente o durante este tiempo con ministerios, puntualmente pues sectores agropecuarios, industriales o productivos, que me ha permitido tener la experiencia de lo público para poder también plantear cosas que se puedan hacer, porque este es el Ecuador donde todos queremos aportar, y sin duda pues tenemos que hacerlo, ojalá que con orden, y que alguien pueda atajarle a uno de esas ideas siempre en pro del país, mi querido Muy Jorge. bien, Alfonso. Yo te había tratado de traer hace un tiempo, justamente cuando estábamos en temas de elecciones, para analizar un poco el perfil de los candidatos. No se dio en ese momento, pero se da ahora. Hoy que tenemos una crisis por todos lados. Y justamente escuchaba un programa con Carlos Vera que me pareció súper interesante, donde hablaba 12 puntos de crisis. Los vamos a ir tocando uno por uno, pero ¿cómo aplicar este tema del manejo de crisis o la gestión de crisis en un tema energético que estamos el día de hoy, en un tema político que también estamos el día de hoy, pero además en un tema agrícola, con el tema de las sequías? ¿Cómo podemos utilizar esos mismos 12 pasos para esta crisis agrícola que vivimos hoy en día? Bueno, primero la gestión, bueno, el manejo de crisis viene de una profesión, y esa es la parte pues donde cuando uno conversa con los medios y cuando conversa también contigo, la intención es poder marcar una profesión en el manejo de crisis o la gestión de la crisis. El mundo vive crisis por doquier, desde crisis personales, crisis de gobiernos, crisis en las economías, en la sanidad, como tuvimos lo del COVID, que fuese, tal vez esa fue la peor crisis que hemos tenido en la historia de la humanidad. Las guerras, digamos, en su momento, por eso existían generales y demás. Luego de eso deviene el concepto del manejo de crisis. Es más, la base para la resolución de conflictos y demás son los estrategas de guerra, o los generales, ¿no? Eso es la mayoría de la información, eh, o de la planeación sobre cómo abordar una crisis viene de ahí. Pero sin duda, cada uno va haciendo su metodología o tal vez su método para tratar una crisis, porque el problema tal vez es justamente eso que esto es lo que mencionaba en los otros medios que conversábamos sobre la gestión de la crisis o sobre las gestiones de la crisis, ya países, personales, empresariales, es que no existe un método que te permita no solamente abordarlas, sino también documentarlas para que el pasado te sirva para no volver a caer en lo mismo, y que existan procesos, porque tal vez la falta de profesionalismo no solamente deviene de los títulos, sino tal vez de esa especialización que tienen que tener no solo las empresas, sino las personas en ciertas temáticas en un país de alta volatilidad, porque Ecuador es eso, ¿no? Un país muy volátil, en el arista política, pero también en la arista productiva, porque dependemos de factores climáticos, que sin duda hoy por hoy vemos el efecto de ellos para en los dos extremos, ¿no? Incendios forestales por un lado en la sierra, y un problema hídrico mayoritariamente en la costa y en la Amazonía, que sin duda nuestros ríos están teniendo problemas graves, y tenemos una situación complicada en cuanto a la capacidad de regar nuestros cultivos, los cultivos, pienso hoy por hoy, no sé en qué nivel de gravedad, y eso tal vez tú lo puedas decir mejor que yo, pero sin duda hay un efecto en el sector, como país, en el área hídrica, pero también hay un efecto y un problema en las sequías en la Sierra Central, y sin duda eso se refleja también en el problema energético, donde Ecuador pues ha puesto los huevos en una sola canasta, y es la energía hidroeléctrica, y tal vez ha olvidado que el conjunto de acciones eh, conjuntamente, y valga la redundancia, aliviarían un problema de crisis
cuando uno no funciona y tengas que prender otros motores, por poner un ejemplo gráfico del tema, ¿no? Entonces el manejo de crisis finalmente, Jorge, es una profesión, que es lo que te trato de decir, y para mí la gestión de la crisis tiene que tener una metodología. Yo presenté una metodología, digamos, en la parte comunicacional, la vengo haciendo hace algún tiempo ya en mi profesión, que cuenta con 12 pasos, que el primero o el número cero es aceptar que hay un problema y que hay que entrarle a una solución, y esa solución tiene que ser bien pensada, y esa solución bien pensada tiene que tener un plan, así como el plan país que en su momento al comienzo te lo dije, significa o también se traduce hoy por hoy en crisis en un plan de resolución de ese conflicto que sea medible, así como en agricultura o en la vida todo tiene que ser medible. En la gestión de la crisis también uno tiene que ir midiendo los avances o tal vez los retrocesos, Jorge, en la gestión de las mismas para poder recalibrar el famoso y el gran plan. Así es. Y ustedes escucharon, ya Alfonso dijo los 12 pasos. Son 12 pasos que me imagino que en su experiencia profesional, Alfonso los ha ido afinando y se puede aplicar en diversos temas. Y vamos a ir hablando uno por uno aquí de ellos para que Alfonso nos vaya explicando de qué se trata, a qué se refiere y todo ese tipo de cosas. A ver, Alfonso, yo veo Claro que sí. el paso número uno. Dice, recolectar la data. La información tiene que ser precisa, aplica en todo. Ahorita tenemos un problema de importación de maíz que iba a tocar justamente esta semana y no lo he tocado porque las partes no se pusieron de acuerdo, pero tú decías un dato muy importante, no esconder la data, no esconder la información. ¿Por qué? Porque unos dicen una cosa, hablemos de maíz y no para que tú toques el tema de maíz, pero lo menciono yo. Unos dicen que a partir de diciembre va a haber escasez de maíz. Otros dicen que tenemos suficiente maíz, pero no tenemos una data precisa. Entonces, ¿qué tan importante es la data en todo este tipo de crisis? Bueno, primero sí quiero tocar el tema del maíz y gracias por tocarlo, Jorge. Yo soy siempre un interesado en los temas agrícolas y más bien en los medios donde participo, cada vez que puedo meto la cuchara, porque ese es el sector que hay que apostar y me da una lástima siempre que no exista un plan para el sector agropecuario, porque no solo es el agrícola, también es el pecuario, que tiene problemas de justamente falta de orientación, ese orden necesario que tiene que tener un sector que no pueda andar al garete. Sí, el único que puede andar al garete es al momento dado de la diversión, que uno pueda, después del al fin de la jornada laboral, pero durante la planificación y el plan del sector agropecuario tiene que existir un orden. Y creo yo que la gran deficiencia de nuestros gobiernos ha sido no enfocar, y no hablo de uno o de varios, ha sido no enfocar el sector agrícola como tal vez el más importante y el más honesto. Políticamente es el más atractivo porque no hay mejor pagador que el sector agropecuario, no solo en créditos, sino en votos. Hay tanta necesidad que me parece increíble que no exista mayor interés en el sector agropecuario o en el área rural. Y el tema del maíz puntualmente es la problemática que pasa todos los años, digamos, cuando hay problemas de producción o cuando hay mucha producción, digamos, no se puede importar porque hay mucho o no se puede importar porque uno cree que hay todavía ciertas bases o algo que absorber. Y esa es siempre la misma dinámica. ¿Qué tal si se rompe esa dinámica y que al fin se pueda saber cuántas hectáreas uno tiene que sembrar de maíz? Y eso viene, digamos, aquí en la primera gestión de crisis. Hoy con el problema del maíz, yo pensaría que lo primero que uno debería tener es cuántas hectáreas de maíz, dónde están esas hectáreas de maíz, cuánto estamos produciendo, ¿sí? ¿Dónde está la concentración de la producción alta y la producción baja? ¿En qué tiempo del año se está produciendo? ¿Cómo la están almacenando? ¿Cuál es la reserva estratégica? ¿Cuál es la reserva del sector privado? Porque no se trata solamente de alimento primario, sino también de la industrialización. Entonces, el tema del maíz es un tema de siempre, el mismo el arroz, el mismo pasa con la caña de azúcar, digamos, con sus problemas también. Entonces, todo esto deviene del sector bananero, todos los sectores están, el sector agrícola está desordenado, de la leche, lo mío pasa con la misma carne, la venta de ganado. Entonces, finalmente lo que denota es que hay un problema justamente en la falta de un ente con información potente que ayude a guiar a un sector que no necesita que el Estado meta la mano, sino más bien que el sector privado pueda invertir a riesgo del sector privado y el Estado pueda ser siempre un gran orientador de lo que necesita el país, no lo que necesita un ministerio o un político, sino lo que necesita un país. Y el Ecuador debería ser conocido como el huerto del mundo, digo yo,
porque esa es una de nuestras mayores facultades, y más bien a veces somos conocidos por cosas tremendas, como por ejemplo el tema de la inseguridad, o hoy por hoy los problemas de energía, siendo el país, el onceavo país con más ríos en el mundo, y evidentemente con unas condiciones climáticas que nos permiten tener proyectos de geotermia ahí listos, pero bueno, ese es el gas. Entonces ese es el Ecuador, digamos, del desorden, y eso es lo que uno no pues quisiera ver ejemplificado, ¿no? Pero no te he contestado aún sobre la crisis y el plan número uno, la recolección de la data o el primer paso de recolección de data para el manejo de crisis significa justamente tener todo lo que no tenemos y estamos hablando ahorita, porque no se pueden resolver problemas para sostenidamente, digamos, porque no hay información con qué contrastar. Y justamente esa es la debilidad de los países tal vez como los nuestros, que no tienen esa formalidad en el sector, por ejemplo, agropecuario, como ya estamos hablando, y digo formalidad, formalidad en la data, porque sí que son formales los agricultores, porque sin duda creo yo que es el sector, digamos, siempre que apostaría como el sector ganador a invertir. Ahorita recuerdo algo, cuando tú tuviste la oportunidad de asesorar a un ministro de Agricultura, el cual lo conocí muy de cerca, se dejó un plan agropecuario a varios años, ¿no? Si mal no recuerdo era 10 años. ¿Qué es lo primero que hace otro ministro cuando llega? Botar eso a la basura. Entonces nunca hay una secuencia de un trabajo bueno que se venía haciendo antes, ni siquiera lo revisaron para decir que por lo menos era una orientación. Y eso es lo que tú estás hablando hoy en día. No hay data, pero no hay data ¿por qué? Porque siempre venimos y borra todo lo anterior, no sirve y empieza de nuevo. ¿Te acuerdas de ese plan que te estoy diciendo? Pero por supuesto, claro que sí, claro que me acuerdo y sé lo que contiene y sé lo potente que es y digamos, para ajustado en ese momento, creo que era, y era meritorio. Obviamente, pues siempre un plan tiene que ir recalibrándose y lo que tú dices también, no solamente porque puede ser que no les interese, porque políticamente no es tal vez no es ellos o no es por ego, quién sabe, pero también puede existir que sean que las emergencias le ganen. Y como hay mucho desorden, como hay mucha emergencia, hay mucho desorden, se tiene que abocar todos los esfuerzos en apagar los incendios y finalmente nunca se pudo hacerlo de fondo. Y también eso, pues no digo que sea una excusa, pero también creo que es la realidad. Y es un problema de quien está en el puesto de gobierno, sí, sin duda, porque no querer armar un plan tiene justamente estas consecuencias, atajar puro problema. Así es. Vamos con el segundo paso. Dice, definir qué esperas como éxito, tener metas claras para saber cuándo se supera la crisis y comunicar cuándo es el umbral de crisis superado. Esto yo lo quería aplicar en el tema de moco. Tenemos un problema de moco y como tú sabes, este programa es agropecuario, entonces lo llevo un poquito para allá. Hay un problema de moco muy grave en el país. Hablamos de más de Creo treinta que mil sí. hectáreas de moco y no hemos hecho todavía una mesa, como tú dices aquí, una mesa de crisis para decir, yo digo son 30.000. A mí me han dicho el sector privado que son 25.000. Agrocalidad y se están registradas solamente 8.000. Entonces, no tenemos números claros, no sabemos cuál exactamente es la crisis. Entonces, no hay una meta clara a dónde queremos llegar o dónde debemos ir. ¿Qué tan importante es esta mesa de crisis que tú dices para definir exactamente cuál es la crisis y cuándo la deberíamos superar? Claro, entonces recordando y hablando de los pasos y hablando del sector agropecuario, uno es recolectar la data, número dos es poder montar, digamos, la mesa de crisis, que la mesa de crisis, primero definir un objetivo, digamos, ¿no? Ese es, ¿cuál es el objetivo donde la crisis se acaba o no? ¿En qué momento se acaba la crisis o no? ¿Sí? Esa mesa de crisis que hablábamos hace un momentito, ¿sí? Tiene que estar integrada por miembros que tengan capacidades para poder movilizar recursos, que es lo primero que se necesita en una crisis, es un dinero para poder afrontarla. Número dos, que tengan decisiones totales. Si hay algo que se me viene a la memoria con el tema del moco, y si conozco que hay un problema, tal vez a la profundidad de la data, evidentemente siempre tenemos un problema. Yo creo que aquí, entre comillas, Agrocalidad es una de las agencias, digamos, ejemplo en el país y tal vez en la región no solo por su profesionalismo, sino por la continuidad siempre de sus procesos. Y si hay alguien que hay que creerle, sin duda yo me fuera hacia allá si es que tuviese que tomar una decisión sin haberlo valorado hasta el momento. No tengo la data a la mano. Pero aquí en la mesa de crisis, ¿qué es lo que debería existir? Y si tuviésemos que poner un ejemplo en el tema Moco, ¿recuerdas lo que pasó en Fusarium Raza 4 cuando se vino esa alerta hace algunos años atrás, antes del COVID? Hubo una alerta y hubo
un despliegue importante. ¿Por qué? Porque hubo una mesa de crisis, digamos, se planteó un trabajo aquel, digamos así, donde estaba la autoridad de agencia de control, estaba evidentemente la autoridad de agricultura, y también pues se movilizó todo lo que significaba recursos en su momento dado para aquello, ¿sí? Y también despliegue en la parte de la parte tutorial, digamos, porque había que llevar siempre el mensaje hacia el pequeño productor, que era muy complicado, y evidentemente es complicado el contacto físico para explicarlo, había que hacer, digamos, como una comunicación inteligente para ese momento, todo ese plan nace de una mesa de crisis donde se sientan gente no solo a decir sus problemas, sino a trazar una estrategia para resolver ese problema. Y ante ello se marca un objetivo para determinar cuándo se acaba la crisis, digamos, ¿no? Y eso es bien importante en una crisis. ¿Cuándo se acaba la crisis? Cuando uno tiene un objetivo claro a, digamos, a llegar o a vencer, digamos, para decir aquí se acabó el problema, es, digamos, es muy fácil comunicarlo. Cuando uno no lo logra identificar o no se toma el tiempo de empezarlo, es muy difícil desarrollar una comunicación que extienda a todos para un problema que no repercute a uno, sino que repercute a millones. En este caso, pues millones de empleo y millones de dólares, pues, ¿no? Y bueno, y es el segundo paso, definir lo que esperas como el tercer paso era justamente tomar el control y la mesa de crisis. Yo digo que es algo que no se Sí. hace en el sector agrícola, porque estamos hablando del tema de maíz. El tema de maíz se reunieron unos funcionarios del ministerio, tengo entendido, con alguien de la industria y tomaron la decisión de que tienen que importar maíz, pero no había ningún productor agrícola ahí, entonces ¿cómo vamos a llevar una mesa de crisis donde no están todos los actores? ¿Qué tan importante es tener a todos los actores y tomar el control del tema? Mira, yo pienso que en una mesa de crisis no debe estar todos los actores, ¿sí? Yo pienso que en una mesa de crisis tienen que estar los actores. Y cuando me refiero a una mesa de crisis en el sector maicero, por ejemplo, y en este caso hablando del maíz, los actores principales sin duda son el sector, digamos, agropecuario, digamos, los representantes a los productores. Entonces, nuevamente, Jorge, yo no creo que sea un problema, digamos, solamente el maíz. Es un problema del sector agropecuario y creo yo que es un problema mayor de no tener procesos, digamos, ¿no? Es un problema de siempre. Esto no hay un plan para el sector maicero, entonces siempre va a pasar esto y siempre va uno a preguntarle a uno y después le va a preguntar a otro porque finalmente así es el desorden, ¿sí? Mientras no exista un plan, digamos, continuo y constante, es imposible, digamos, poder tener orden. Aquí se tiene que traer a reflexión los precios mínimos de sustentación, vale la pena mantenerlos, cuántas hectáreas son las que se tienen que sembrar, cuántas hectáreas estas van a recibir crédito, cuándo se va a instalar realmente de forma efectiva el seguro agrícola en este seguro agropecuario, en estos tiempos que tanto, digamos, se necesita tener certezas del agricultor, siempre pues está en este año le pego y vamos a ver si la saco, y eso debería acabarse, digamos, ¿no? Y eso también deviene del sector, digamos, para mí gubernamental, porque si fijas un precio, te estás obligado a meter la cuchara. Si no fijas un precio, tienes mayor libertad que se regule el precio y esto pues obviamente siempre es materia de discusión, pero lo más importante, Jorge, aquí en este momento es que no solo que los actores estén sentados, sino que exista un plan para que cuando se sienten tengan que discutir, pues no sea eso una pelea, sino más bien sea un trabajo, digamos, que se vaya desarrollando en el tiempo, para que no se vaya dando pasos para atrás, que eso creo yo que es lo que continuamente pasa, ¿no? Y se vuelve un tema dirigencial, cuando esto es un tema de subsistencia del productor Así y es, del país, ¿no? así es. Y vamos con el cuarto paso, y el cuarto paso aplica en la realidad que tenemos ahorita. Dice, muestra preocupación e interés. El gobierno siempre debe decir la verdad. Y voy al tema de la crisis energética. Aquí se habló primero de que una ministra no dio los datos o no supo, no sé qué en su momento, y la despidieron. Y yo no estoy en contra del gobierno, pero digo, decir la verdad, ¿por qué? O sea, la despidieron porque supuestamente no dio una información. Ahora, hace un tiempo aparecen diciendo que supuestamente un apagón lo causó un animal, una zarigüeya, decían. Después decían que no iba a haber apagones y la siguiente semana hubieron apagones. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Queremos esconder datos? ¿No queremos decir la verdad? ¿O no hay suficiente información? Bueno, yo creo que en el caso de puntualmente esta crisis energética, yo pienso que nuevamente es un problema
que lo venimos arrastrando desde hace algunos años atrás, donde nuevamente no hay un plan, y voy a insistir en esto, y tal vez mis respuestas sean siempre orientadas a lo mismo, pero es que justamente demarca que no existe un plan, y la información se la tiene que comunicar, la forma de comunicarla, digamos, ya eso parte y necesariamente tiene que ser pensada en la audiencia, en las distintas audiencias que lo van a recibir. Y yo cuando me refiero, y voy a poner un ejemplo gráfico al tema el tema energético, no es posible que haya un video de gente ahí chocando la mano diciendo que están chéveres sin luz, pues, ¿no? Porque el ciudadano lo que está es totalmente indignado, malentonado con lo que está pasando, porque sin duda, pues, no es un tema nuevo, es un tema que estaba cantado, no solo cantado en la opinión pública, sino que estaba cantado porque de otros años venía pasando, porque el cambio climático hace efecto en el mundo, no solamente en Ecuador, porque Ecuador no es que a solo Ecuador le pasa esto y una nube gris sobre Ecuador, no, no, aquí esto es un tema mundial, el cambio climático sin duda es un problema y lo tenemos en los dientes, eso está clarísimo. Eh, Inviernos más concentrados en menos tiempo, por eso que hay tantos problemas de inundaciones, las ciudades no están preparadas, el sector rural tampoco. Eh, pero Jorge, esto nuevamente, la información en nuestro país es muy débil. ¿Debido a qué? A que no tenemos capacidad de generación de información porque no hay un plan y está todo desordenado, todo está dispersado. Y la comunicación es igual, es totalmente dispersa y por supuesto confusa, porque no hay la información exacta. Entonces nadie puede apuntar el dedo donde ahí está la información que quiero, digamos, hacer oficial o mantenerla como oficial. Siempre hay voces que la van cambiando, tal vez algunos a conveniencia y otros sin duda por falta realmente de data fija, firme, porque tú ves que en el tiempo la van corrigiendo y cuando ya la van corrigiendo es que hay un problema justamente del génesis que ya lo hemos sufrido antes, entonces no es nada nuevo. Yo Sí, es algo triste. voy Sí, pegado exactamente a los puntos que son los 12 que tú tienes, que los tomé al pie de la letra porque me parecieron súper interesantes, súper bien pensados. Y justamente ahorita aplica algo que tú estabas diciendo ahorita, comunica efectivamente, ofrece información, este es el quinto paso, precisa y constante, designa un vocero y un centro operacional visible. Resulta que nos dicen que hay apagones y nos dan unos horarios que no se han cumplido. Después dicen que va a haber reducción y ayer no hubo apagón en cierto sector y hoy se dan nuevamente apagones y o sea, han reducido, sí, pero no nos dicen en cuánto va a reducir, en qué horario se va a reducir. Entonces, como esta entrevista la estábamos pactando a las 7 de la noche y no, resulta que a las 8 de la noche nos llegó la luz. Entonces, es un problema este tema. No está comunicado efectivamente. Sabemos que va a haber reducción de apagones, pero no sabemos cuándo ni a qué hora. y sabes qué, Jorge, no, yo aparte de no estar a gusto con la situación, digamos, en ese sentido, eh, siento como igual a los ecuatorianos, pues que no, digamos, no, parecería un chiste, digamos, muchas veces. Esto de aquí, he visto algunos memes que hacen justamente referencia a esto, y causa gracia por un lado, pero realmente lo que causa es indignación, porque uno también se prepara en como el ser humano es de adaptarse, se prepara para estos horarios o se prepara para ese nuevo formato de aceptando la realidad, porque el ser humano es así, acepta la realidad y hace un plan, digamos, así somos también los ecuatorianos, que ya nos está tocado vivir de todo, entonces nos hacemos un plan y tampoco se cumple ese plan, entonces tienes que hacer otro plan. Y encima de ese otro plan compromete tu noche de dormida, compromete tu trabajo, compromete tu estado de ánimo, compromete tal vez tu compromiso, qué sé yo, porque no estás, te ha cambiado tu formato, ¿no? Entonces, no solamente que ese paso es vital en cuanto a la crisis o a gestionar la crisis, sino que hoy en el sector energético es lo que más se necesita. Claridad, una sola fuente, una agenda inamovible de comunicación. Todos los días a tal hora se comunica, así hagan 500 comunicaciones o 500 redes. Lo que más se necesita en este momento es precisión, no abundancia, calidad, precisión. A mí me gustaría que a las 6 de la mañana, ojalá hubiese luz a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, alguien encargado de esta área energética pueda dar el horario exacto en el que van a cortar. Y que si van cambiando las condiciones, sin duda la cambien en un lapso de tiempo donde les dé espacio también para comunicarlo y que se pueda medir si efectivamente se está haciendo efectiva esa comunicación. Así es, evitar las especulaciones. Bueno, esto nuevamente deviene de esta falta de información o esta necesidad de tener información.
siempre un vocero, una persona que esté, digamos, identificable como la fuente clara de información, es suficiente como para abordar una vez la temática al día o para poder revisarla continuamente. Y eso debe ser visible y, digamos, siempre medible en las audiencias que necesitan tener esta información. Por ejemplo, no es lo mismo la comunicación del sector rural con la comunicación del sector urbano. Muchas veces noto esa desconexión, digamos, ¿no? En mucha información tal vez por red social y la gente tal vez que está en ciertos sectores que también tienen el impacto, digamos, en cuanto a los apagones o cualquier otra materia que refiera a un tema nacional, pues también tiene otro circuito y otro nivel de contacto con la información. Y eso es importante siempre estudiarlo, abordarlo. Por eso no hay que evitar especulaciones, habiendo estudiado siempre cómo llegar a todas las audiencias que debe llegar. Y esto no solo sirve, y el plan de crisis, Jorge, vuelvo y repito, no solo sirve para los gobiernos, sirve y es también para las empresas, o digamos para las asociaciones, gremios y demás. Esto es un plan de crisis o pasos para gestionar cualquier tipo de crisis, no solamente gubernamentales. Hoy nos referimos a temas que obviamente son de interés nacional y de indignación para muchos y de preocupación para muchos otros. Sí, 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 definitivamente. El paso 7 dice, define prioridades, establece tareas urgentes y plazos claros y enfoca en proyectos críticos. ¿Prioridades? ¿Y cuáles son las prioridades ahorita? Sí, bueno, y esto, y antes de entrar a las prioridades ahorita, ¿cómo se trabaja esto en el plan de crisis? Porque tal vez eso es lo que nos faltaría explicar sobre los otros pasos que no le hemos puesto tal vez tan claro para la audiencia. Es que las prioridades en una crisis van siempre saliendo crisis aledañas. Por ejemplo, el día de hoy se va la luz, ¿sí? Cuando vuelve la luz se revienta un transformador y tienes un problema secundario, que no era que se te fue la luz, sino que se reventó un transformador y ahora tienes una crisis secundaria, para poner un ejemplo tal vez coyuntural. Otro problema podría ser que en la crisis energética se presente la crisis forestal, de los incendios forestales, para hacerlo un tema nacional nuevamente. Entonces, ¿cuál es prioridad? Entonces ahí viene justamente esta necesidad, no solamente tener una buena mesa de crisis y volver un poco a los pasos anteriores, ¿sí? De formar esta mesa de crisis y tener a los elementos, a las personas que tengan capacidad de tener decisiones, movilizar recursos para atajar justamente otras crisis que vayan saliendo y tu objetivo principal sea el priorizado y no te distraigas por lo que vaya sucediendo, porque no es que significa que no es importante, sino que todo tiene que ser atendido, solamente pues que hay un objetivo que cumplir en cada una de las cosas que van apareciendo. Priorizar es importantísimo en la vida, ¿no? Así como hay que evitar procrastinar, digamos, también en la propia vida. Así es. Y crisis como incendios forestales, apagones, sequía, moco. O sea, la verdad que Seguridad, inseguridad, sí. Se han venido la tantas económica cosas. que es, pero Jorge, la económica que es la más dolorosa y la preocupante, porque tal vez muchas de ellas los problemas vienen de justamente eso, ¿no? Problemas económicos reales que no nos han permitido invertir en lo importante, en la educación, porque no tuviéramos un problema, pienso yo, de profesionales hoy por hoy, si tuviésemos una buena inversión en educación. Bueno, hay muchas cosas siempre de cuales uno pudiese mejorar, pero un país agropecuario que no le invierta a la educación al sector rural, me parece por demás que es parte pues, justamente de no tener un plan, como hablábamos al comienzo. Alfonso, este programa no es político, pero sé que te pica la lengua también por hablar de política, porque eres muy enfocado en el tema político. Y definitivamente yo casi no me meto en ese tema, pero a veces lo toco de pasadita, porque a veces la gente dice, antes no nos pasaba esto, sí, pero, o sea, hicimos tantas hidroeléctricas que no funcionan el día de hoy, que estuvieron mal hechas, que están llenas de sedimentos, tuvimos una bonanza económica que no la supimos aprovechar, invertimos en cosas que no debíamos, repagamos carreteras y muchas otras cosas más. Entonces, a veces sí es bueno un poco aclarar el tema porque pensamos, de pronto decimos, que está haciendo muchas cosas mal el gobierno, pero también en 6, 8 meses que lleva, le ha tocado tomar decisiones así rápidamente, to tocar justamente prioridades y descuidar ciertas cosas y no, ni siquiera ha podido ensamblar un muy buen equipo como para trabajar en esto. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, el equipo y qué tan importante es este periodo corto que ha tenido este gobierno para poder tomar decisiones a la ligera en tantas situaciones que se han presentado.
Bueno, primero uno cuando hace un análisis político y nos salimos un poco de los pasos de la crisis, después vas a tener que ir repitiéndolos también. eh, y haciendo un extracto de esto, nunca a las personas, siempre a los procesos, digamos, ese siempre es, digamos, la forma como analizar la política para mí. Aparte, yo creo que el gran problema es tener esperanza en los políticos, porque los políticos tienen un rol que cumplir y yo pienso que los más interesados son siempre los ciudadanos y tal vez el problema ha estado en confiar siempre en que un político va a venir a resolver el tema y aquí viene el ejemplo del Salvador, el político Salvador que va a venir a dártelo todo, a tenerlo todo, no, pues el Salvador ya vino y vendrá una segunda vez y no es ningún político, ¿sí? Y entonces esa es la realidad y le queda a los ciudadanos resolver los problemas de los ciudadanos. Por eso uno siempre apela, o digamos, en mi caso, yo siempre apelo al poder ciudadano para evitar descansar en los políticos, no es porque sean buenos, malos o más o menos, sino porque no van a resolver los problemas del país totales, ¿no? Ellos tienen que resolver ciertos problemas que son los que les competen. Por ejemplo, un gobierno democrático le compete la seguridad, la educación y la salud. Por ejemplo, para decir los tres básicos. Y yo creo que una gran parte de las cosas la puede hacer el sector privado de mejor forma que el sector público, que ya sabemos que es un mal administrador y que el Estado tiene que servir una buena renta que pueda redistribuir a los que menos tienen para apoyarlos, para salir de ese digamos, por ese estado de pobreza y poder ser justamente parte del sector productivo y menos de un sector pasivo en la pobreza. El sector rural es el gran ejemplo, o el sector agropecuario el gran ejemplo de lo que pudo ser y no es, pero de lo que sí puede ser y ojalá que venga y sea una realidad en manos de un sector privado y ciudadano más educado, digamos, en ese sentido, una mejor inversión en esa área. Así es. Nos salimos un poquito del tema, pero valía la pena ir. Ya vamos por el paso 7, vamos al paso 8, y después lo voy a tocar así rápidamente. Actúa rápidamente, un plan de acción y enfrentar la crisis de manera decidida. ¿A qué le llamamos enfrentar la crisis de manera decidida? Si hay un plan, y hay una crisis y se arma un plan, digamos, no hay por qué dilatar el acceso o el accionar de ese plan. Tal vez mucha gente trata de repreguntar, repensar, tienes que ejecutarlo. En una crisis el tiempo es vital, como en la vida en general, el tiempo es un activo pues, que no se recupera y si tienes un plan tienes que ejecutarlo sin mirar, digamos, más allá de lo que tienes hoy trazado como tu objetivo y tus acciones. Muy bien. El paso 9, ayuda especializada. La asistencia de expertos es crucial. ¿Tenemos asistencia de expertos actualmente en la crisis que tenemos en Ecuador? No conozco aquello. Eh, yo creo que hoy por hoy está Inés Manzano al cargo de quien creo que es un excelente profesional, a cargo del COE, digamos, es un conjunto de cosas que tiene que acompañar evidentemente a la solución de la crisis, pero no conozco si tienen ayuda especializada y es meritorio siempre que para, por ejemplo, temas energéticos, lo que yo me imaginara es una mesa de expertos energéticos que pudieran dar solamente su nivel de contacto ya pudiese dar una diferente visión, ¿no? Porque en una crisis siempre es importante saber quién va a ser tu primera llamada, ¿no? ¿A quién vas a llamar? Y si tienes a unas personas expertas, se van a llamar a otros expertos y así se genera esa cooperación social que es necesaria, súper necesaria en una crisis, porque la comunicación efectiva, la clara, la no confusa, las no especulaciones, tiene que llamar a una cooperación, digamos, social porque nadie lo puede hacer todo ni nadie lo puede solucionar todo. La ayuda especializada, claro que sí, bienvenida. La comunicación efectiva para la cooperación social, como sucedió en el incendio en Quito. Ese es el Así mejor es. ejemplo de cooperación social. Y en el tema de sequía, yo entrevisté así aquí hace unos 4 o 5 años un especialista en temas de sequía y es una ecuatoriana, Sandra Megan se llama ella. Ella trabaja para la Universidad de Wageningen en Países Bajos y ya venía hablando de la crisis de la sequía hace muchísimos años y nadie le paraba bola. A mí me escribió por Twitter y me pareció un tema importante y hace 4 o 5 años lo traje aquí. Nadie le paró bola al programa. Hoy le escribí nuevamente y vamos a hacer una entrevista con ella. Ella sabe el manejo de crisis, sabe el manejo de las cuencas hidrográficas y todo eso. Es una de las personas calificadas para estar aquí en este tema de sequía que estamos pasando. Ahorita ya tenemos lluvias, pero eso va a continuar pasando, como el tema de la crisis energética va a continuar pasando. Pero como tú dices, o sea, si no hay personas, un grupo de expertos que sepan del tema del manejo de crisis eléctrica, no vamos a solucionar nada, vamos a tapar en un hueco, ahorita ya llovió, bajaron los apagones y nos olvidamos.
y el próximo año el mismo problema. Dar seguimiento, paso 10, dar seguimiento, monitorea y ajusta estrategias, asegura que el proceso sea visible, mostrar lo que estamos haciendo, cómo lo Sí, estamos haciendo. sí, Dale. en una crisis es súper importante, Jorge, tener una unidad de medida, ¿sí? Para que puedas saber si está siendo efectiva en tus acciones, porque nuevamente vamos al plan, el plan tiene un conjunto de acciones, por ejemplo, para poner un ejemplo en el sector energético, digamos, el objetivo trazado para salir de la crisis y para poner un ejemplo ya con algunos pasos y hacer ya, digamos, un símil de todos los pasos que hemos estado hablando, ¿sí? Primero, pues tienes rápidamente tener una información, cuando, en qué momento dado se declara la emergencia, porque un problema o una preemergencia. Este gobierno declaró una preemergencia en el sector energético y no supo tal vez aprovechar ese tiempo, y digo no supo porque se pudieron hacer algunas cosas para prevenir esto. No, no creo que se podido hacer mucho en este corto tiempo, pero sí creo que se pudieron haber dado varias opciones, digamos, distintas para tener a la mano, digamos, con un mejor plan, ¿no? Tal vez más anticipado, ¿no? Pero nuevamente, repasando y haciendo en este caso energético una unidad de medida, seguramente lo importante en las acciones va a ser poder determinar qué acción efectiva va a ser a corto plazo, a mediano y a largo plazo. En el caso de corto plazo, el gobierno optó por las barcazas, siendo una solución que a medida de hoy, pues uno podría calificar si es buena o mala. Eso pues lo podría calificar de la audiencia, por ejemplo, ¿no? A mediano plazo, ¿hay algún plan a mediano plazo para el Ecuador? Parecería que hoy por hoy no existe otro plan que no sea tal vez algún proyecto que se vaya a firmar en algún momento dado de geotermia o tal vez de producción de gas. No, no, no conozco que haya algo a mediano y a largo plazo, pues tampoco, ¿no? Entonces, parecería que en esta crisis hoy por hoy tenemos tal vez la primera fase, que es esta esta unidad de medida que podemos establecer, que sería que todos los planes inmediatos tal vez no han aplacado el problema y que los cortes energéticos simplemente son una medida que tiene que el ciudadano aguantar como consecuencia de una falta de un plan. Perfecto. Alfonso, paso 11, documenta el proceso. Tú lo has venido diciendo desde el inicio, documenta el proceso, aprende y mejora para futuras crisis. No tenemos documentación de lo que ha sucedido antes. La falta de un plan sostenido es una lección. Sí, sí, mira, ahí, Jorge, puedo mencionar nuevamente el tema de la data como el principal problema, no solo por la falta de no haber documentado lo que se hizo antes para solucionar los problemas, porque nunca se les solucionó, digamos. Hubo ciertamente obras hidroeléctricas y eso sin duda apostaban a ese sector, pero eso no, pues evidentemente no significaba que no había que invertir en lo otro, o tal vez eso significaba y no lo hicieron los otros. Eh, pero en todo caso, documentar no solamente significa aprender la lección, ¿sí? Sino tener fuerte nuestro sistema de data para poder prevenir las crisis, porque no hay mejor crisis que la que se previene, pues. Así es. Ese es el paso 11. Y para finalizar el paso 12, prepárate para el rebote. Convierte la crisis en una oportunidad de mejora. Aborda el problema de raíz. Cuando decimos prepárate para el rebote, ¿a qué nos referimos? Bueno, el rebote post-crisis, ¿no? Cuando estás ya en la crisis o estás en el momento más bajo o has caído, digamos, en lo más bajo, ya qué es lo peor que te puede pasar, digamos, ¿no? Aquí siempre es importante ver cómo sales y cómo ves hacia arriba. En el caso del sector energético, yo creo que inclusive es una buena oportunidad para que el gobierno pueda apostarle a ciertos sectores y ojalá que el sector rural sea alguno de los beneficiados en eso. En esta crisis energética podría ser una de las cosas importantes que puedan suceder, que se limpien algunas de los trabas que existen para la inversión en el sector energético en general, el sector petrolero también, en el área minera que te permite tener capacidad de liquidez, que es lo que tanto le duele al Ecuador, lo que está sucediendo en los temas, tal vez en la demora en las licencias ambientales y estos procesos muy largos. Tal vez se pueda hacer algo más expedito, evidentemente siempre con una gran responsabilidad para aquellos que emprenden cierta actividad o actividades en el sector productivo, pero sin duda puede ser también un momento dado donde se pueda proponer un gran plan al sector rural, no solo para llamar la atención de un sector que lo necesita, sino para comenzar a organizar lo que hablábamos hace un momento dado, que era el famoso o el gran plan país.
Perfecto, vamos a ir a la primera pausa. Recuerda Chemi Ecuador, productores bananeros, le presentamos Creator de Chemi Ecuador, tu aliado contra la cigatoca, el fungicida orgánico que ataca hongos desde la raíz. Es amigable con el operario y con el medio ambiente, protege y potencia tus cultivos con Creator. Descubre más en www.chemiecuador.com. Chemi Ecuador innovando en la producción bananera, Agrotecban, la identificación temprana de moco y fusarium esclerucial para controlar esas enfermedades en el cultivo de bananos. Sin un equipo de expertos que pueda reconocerlas, incluso el mejor producto no tendrá ningún efecto. En Agrotech Band nos aseguramos de que nuestro equipo tenga la experiencia necesaria para garantizar el éxito en la contención de estas enfermedades en tu cultivo. Contáctanos al teléfono 099-435-3245, 099-435-3245. Actualmente gestionamos con éxito cerca de 10.000 hectáreas infectadas. No pierdas más tiempo. Vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa. Amigo piloto de dron de fumigación DJI Agras T30, DJI Agras T40 y DJI Agras T20P. ¿Has sufrido un accidente? ¿Tienes problemas con su sistema de rociado? En Reyes Castro Drones encontrarás todos los repuestos para su dron de fumigación DJI Agras T30, T40 y T20P a los mejores precios del mercado, con envío a todo el país. Pero eso no es todo. También le ofrecemos el mejor y más ágil servicio técnico de mantenimiento y reparación de su DJI Agras T30, T40 o T20P, disponible en la ciudad de Guayaquil. Contáctenos por WhatsApp al 0995 341 161. 0995 341 161. Reyes Castro Drones, el mejor aliado del piloto de dron de fumigación DJI. Información de último minuto. Si está buscando que su ganado se preñe más rápido, engorde más y dé más leche, la sal mineralizada de Somex es la mejor opción. Elija para su ganado solo lo mejor. Somex tiene productos para cada etapa productiva de su animal. Encuentre sal mineralizada Somex en su almacén de confianza. Descubre la combinación perfecta para potenciar tus cultivos. Con Rootip Start más Newper 75. Acelera el crecimiento de raíces y activa la vida microbiana en tu suelo. Rootip Start es un potente activador con monosacáridos, polisacáridos, materia orgánica y metabolitos que estimulan la microbiota del suelo. Newper 75 con fósforo al 70% en forma soluble. Asegura una asimilación inmediata, impulsando un sistema radicular fuerte y saludable. Rootip Start más Newper 75, la dupla ideal para raíces fuertes y un suelo vivo. Mejora tus cultivos hoy mismo. Un producto de Agribusiness Ecuador. Contáctanos al número 0983 57 18 89 o al 02 34 64 830. Rootip Start más Newper 75. Continuamos con más del programa. Está con nosotros el ingeniero Alfonso Rollero. Él es consultor en gestión de crisis para empresas y gobierno. Alfonso, hemos topado los 12 pasos. Yo sé que estás apurado también porque le estamos cogiendo de noche la entrevista y hemos abordado los 12 pasos de manera rápida, pero era importante traerlos aquí. Vamos ahora con la segunda parte del programa. No te voy a quitar más de 5 o 10 minutos donde hablemos un No, poquito para más mí es un de... placer, Jorge, estar aquí. No hay apuro con los amigos, más bien a mí me gusta estar y ojalá pues podamos estar siempre en contacto y ojalá pues en tu programa también, Jorge. Ahorita vamos a la segunda parte. Son preguntas y respuestas muy rápidas. Lo primero que se te viene a la Muy mente, bien. ¿está bien? Claro, ¿Qué personaje histórico admira Alfonso? imagínate esa pregunta que me mandas. Es que a mí me gusta mucho Abraham Lincoln. Ya, Me parece que sí, Abraham Lincoln te podría decir que es un personaje y Ernest Hemingway. ya. ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para usted? Yo pienso que perdonar podría ser el más complejo, como todo ser humano. Pero he escuchado hace poco, y he estado, no hace poco, he leído hace algún tiempo que el inteligente no es que solo perdona, sino que también ignora. Muy bien. ¿Qué extraña de tu niñez? Tal vez la libertad que no tenemos hoy. En 3 palabras, ¿cómo se describe? Yo pienso que honesto, trabajador y una buena persona.
¿Qué equipo de fútbol te gusta? Emelec, sin duda. ¿Qué no te gusta de ti? Tal vez ciertas reacciones. ¿Cuál ha sido su mejor trabajo? Ser padre, ¿Cuál ha sido su peor trabajo? informar agricultura. ¿Cuál es su peor miedo? Mi peor miedo, tal vez, Jorge, es que no logremos poner en práctica todo lo que decimos. ¿Sí? Tal vez pueda hacer eso. ¿Qué es lo más importante que has hecho en tu vida hasta el momento? Creo que formar mi familia, poder ser jefe de hogar, sin duda. ¿Qué no perdonaría Alfonso? No, creo que todo se puede perdonar, digamos, en ese sentido lo que no es, se puede tolerar. Hay dos cosas totalmente diferentes, el perdón y la tolerancia. La última vez que lloró. Hace poco, mi querido Jorge, sin Mm, duda. ya. ¿Su cantante favorito? ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho, y este es un cantante viejo, Tom Jones. Ya. ¿Qué ha hecho por amor Alfonso? Casarme, pues, maestro, Su amor platónico, mi esposa, su apodo. Fonsi, ¿Qué alimento no puede faltar en su cocina? verde, ¿Qué hizo con su primer sueldo? aboné para un carro. Ya. Si no fuera ingeniero, ¿qué le hubiera gustado ser? Me gustaría siempre ser agrónomo. Ya. ¿Dónde fue su primera cita? Guayaquil, ¿Cuál fue su primer carro? una camioneta Lu viejísima. eh, eh, no se le podía subir la ventana ni se podía abrir la puerta del copiloto. Ya. ¿Dónde serían sus vacaciones ideales? En la playa, en cualquiera donde me ponga. ¿Su serie de dibujos animados favorita? Los picapiedras, ¿Qué es lo primero que le mira a una dama? está maestro los ojos. Ahora mi mujer, ¿Con quién le gustaría tomarse un café? mm, ¿con quién me gustaría tomar un café? Sí, Tal vez podría ser con mi padre. ya. ¿Con quién no le gustaría encontrarse en el ascensor? No tendría ningún problema con ninguno. Lo ignoro, ya te dije la frase. Si le dicen que hoy es su último día de vida y puede pasarlo con una sola persona, muerta o viva, ¿a quién escogería? No, pues, mi casa, en mi familia, ahí. No, No una me digas sola una persona, persona, una sola persona. mi mujer. Ya. ¿Le gustaría hacerme alguna pregunta para desquitarse? ¿Dónde caramba saca todas estas preguntas a quemarropa? Que tengo un programa agrícola, me tiene aquí pensando en la respuesta y al lado aquí me tiene el observador. Esa que he estado, pero impecable. Aquí he sacado 10, aquí con la que me está viendo. ¿Qué te pareció, qué tal te pareció el programa, Alfonso? Bueno, pues Jorge, chéverísimo, pues increíble poder conversar contigo. Hemos hablado de todo, hemos hablado de política, hemos hablado de crisis, hemos hablado también de cosas personales, sin duda. Eh, y nada, pues Jorge, para mí siempre es un placer conversar contigo y conversar de agricultura. Yo creo que este es el sector que necesita cada vez más personas que hablen sobre él, que se digan cosas importantes y sobre todo, Jorge, que no se olvide al pequeño productor que sin duda es la mayoría de los productores ecuatorianos. Así es. Pana, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Amigo piloto de dron de fumigación de DJI Agras T30, DJI Agras T40 y DJI Agras T20P. ¿Has sufrido un accidente? ¿Tienes problemas con su sistema de rociado?
En Reyes Castrodrones encontrarás todos los repuestos para su dron de fumigación DJI Agras T30, T40 y T20P a los mejores precios del mercado, con envío a todo el país. Pero eso no es todo. También le ofrecemos el mejor y más ágil servicio técnico de mantenimiento y reparación de su DJI Agras T30, T40 o T20P, disponible en la ciudad de Guayaquil. Contáctenos por WhatsApp al 0995 341 161. 0995 341 161. Reyes Castrodrones, el mejor aliado del piloto de dron de fumigación DJI. Información de último minuto. Somex tiene suplementos minerales para cada una de las etapas de vida de su ganadería. Para que su ganado dé más leche, Calci Leche 15. Para que engorde más rápido, Bovimin. Para que sus destetos no pierdan peso, Somex Destetos. Encuentre estos productos en el almacén Agroveterinaria. Elija para su ganado solo lo mejor. Somex. Descubre la combinación perfecta para potenciar tus cultivos. Con Rootip Start más Newper 75. Acelera el crecimiento de raíces y activa la vida microbiana en tu suelo. Rootip Start es un potente activador con monosacáridos, polisacáridos, materia orgánica y metabolitos que estimulan la microbiota del suelo. Newper 75 con fósforo al 70% en forma soluble. Asegura una asimilación inmediata, impulsando un sistema radicular fuerte y saludable. Rootip Start más Newper 75, la dupla ideal para raíces fuertes y un suelo vivo. Mejora tus cultivos hoy mismo. Un producto de Agribusiness Ecuador. Contáctanos al número 0983 57 18 89 o al 02 34 64 830. Rootip Start más Newper 75.